Hola, esta es la materia de Medios, Cultura y Sociedad. Mi nombre es Verónica Gordillo Solórzano y estudio en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas. En este video vamos a ver el análisis de 4 películas. Hemos visto 4 películas que son El color del paraíso, Todos los caminos llevan a casa, Nacido el 4 de julio y El hijo de Bush. Les explicaré a través de un análisis que he realizado y con el criterio que me he formado a través del curso Medios, Cultura y Sociedad, el tipo de cultura, las problemáticas, la forma distinta en que el cine puede presentarlas y la lección que nos deja cada una de estas. En primer lugar, quiero puntualizar la definición de cine que tomé de la Real Academia Española, el cual dice que es realizado por un director que además es guionista y procura imprimir a su obra un estilo propio. Y por otra parte, la definición de cultura, que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Vamos pues con el análisis de la primera película, El color del paraíso, la cual es una película iraní dirigida por Majid Majidi, que en resumen trata sobre el conflicto entre el padre viudo que desea rehacer su vida, pero tiene un hijo ciego que es un nóvice para sus planes. Desde aquí parto puntualizando que las facultades intelectuales de un ser está inmerso por el cultivo de lo que ha rodeado a través de su vida, así cada cultura es distinta. Para nosotros en México, por ejemplo, un niño invidente no supondría un obstáculo en el conseguir de una pareja. A lo que a mí respecta, la acción del padre no se trata de una cultura conservadora, ni de un protocolo como el que se solía o a veces todavía se suele hacer en nuestro país, como el que el novio vaya a pedir la mano de la novia a los padres, sino lo que el guionista trata de hacernos llegar como mensaje principal es el egoísmo del ser humano, pues el padre le interesa más su vida propia que es capaz de negar a su hijo. Con el cine que maneja Majid Majidi, que es pausado, con paisajes con praderas llenas de amapolas, diálogos emocionales, nos transmite los sentimientos de los personajes principales, pues el niño Mohamed lo único que desea es estar en el pueblo y sentirse amado, mientras que el padre siente estar condenado por la muerte de su esposa y ahora por tener un hijo ciego. La película es evidentemente religiosa. La abuela, que es el personaje intermedio, es quien representa el actuar bien de la vida, quien da los consejos al padre a través de los lineamientos de la religión para enseñarle lo que es moralmente correcto. Una vez que la abuela ha cumplido su papel con el padre, es cuando fallece y desaparece la película. Pero en sí es la intermediaria entre el padre y el hijo quien desempeña un papel fundamental en la película. Un punto importante es mencionar que el niño, al estar ciego, desarrolla habilidades como saber que los pájaros carpinteros se comunican. Finalmente, la película es un drama que considero que aprendizaje nos deja que tenemos como seres humanos prioridades. Es necesario fijarnos en qué queremos nosotros mismos, poniéndonos en los zapatos del Padre. Sí es importante realizar lo que queremos, mientras no actuemos de manera egoísta y perjudicando a terceros. Y de la perspectiva de Mohamed, de aprendizaje, considero que la ceguera lo hace adoptar otra visión del mundo, lo hace más perceptible con sus demás sentidos y aprecia de manera más detallada y calmada la vida, como la naturaleza y los cuestionamientos hacia Dios, por lo que nosotros deberíamos de aprender a estar ciegos sin serlos para apreciar más la vida y tener más principios. Ahora abordaré la película Todos los caminos llevan a casa, que es una película china, la cual, al igual que la del color del paraíso, el guionista maneja los paisajes para que el vidente se sienta conectado y pueda captar los sentimientos, la naturaleza y los escenarios pausados permiten ir reflexionando con cada escena los valores. En esta película también los personajes principales son un niño de 9 años y una abuela. La abuela nuevamente es quien representa los valores y el nieto es la persona rebelde que al final la abuela sí logra su cometido, ya que el niño se da cuenta que sí quiere a esa abuela y cuál importante es conocer sus raíces.
Todos los caminos llevan a casa me enseña muchas cosas de las que hemos visto en clases y de las que puedo percibir que es la realidad de la vida y que hasta a mí me ha sucedido con mis abuelos. Al final de la película, el niño llamado Sang-woo se da cuenta de que quiere a su abuela, pero para eso tuvieron que pasar diversas aventuras y tolerancia de la abuela para que Sang-woo entendiera la importancia del amor en la familia y la comunicación que establecieron, a pesar de que la abuela no hablaba, fue la que yo considero que permitió estrechar una relación entre nieto y abuela. En el transcurso de la película me doy cuenta del comportamiento tan ridículo del niño, pero un tanto justificable por el entorno en el que se ha crecido hasta sus 9 escasos años de vida. En el momento de llegar a un lugar totalmente distinto al que solía vivir, de un mundo urbano en el que está en contacto y es bombardeado por la televisión y la venta de estilos de vida, a un lugar cercano a lo rural y en el que después de estar rodeado de miles de personas solamente se encuentra en gran parte del día solo con su abuela, el niño adopta un comportamiento rebelde y grosero con ella. Sang-woo está acostumbrado a comer comida chatarra, sobre todo comida norteamericana como carne Spam o Kentucky, bebidas como la Coca-Cola. Desde el principio la mamá le deja recalcado a la abuela que el niño iba a estar bien y ella también si la abuela le daba todas las cosas que contenía una caja que ella llevaba en el que estaba esa despensa de enlatados y el videojuego que lo llega a entretener por un determinado tiempo hasta que se acaba la pila del aparato. Por consiguiente, puedo decir que Sang-woo es un niño materialista que ha crecido en una parte del mundo susceptible a cosas irrelevantes y por ende es capaz de burlarse, menospreciar y no valorar ni siquiera una puesta de sol. Mis cuestionamientos son: ¿en qué mundo hemos caído? ¿Quién tiene la culpa de que un niño sea así? Al menos puedo decir que Sang-woo tuvo la fortuna de que lo mandaran con su abuela y que la abuela tuviera los valores de su cultura, que son los que con un esfuerzo, paciencia y tolerancia le enseña a su nieto. Mientras nosotros no veamos las dos caras de la moneda y no tengamos fundamentos para formarnos un criterio, no podremos realizar cambios para bien. Puede existir un mundo globalizado, pero la esencia de las culturas tradicionales son sus valores. Si esos valores son transmitidos a un mundo global, podremos obtener grandes riquezas. Tomar lo mejor de cada cultura sería lo ideal para formar un mundo mejor. Pero lo que pasa, como se analiza en la película, el mundo de afuera está de cabeza, solamente se está predicando con el consumismo y en una pérdida de tiempo sin hacer nada productivo. Por ejemplo, mientras que la abuela invierte su tiempo en lo que va por el agua y lo carga en su espalda, lo que implica un gran esfuerzo, el niño desperdicia su tiempo jugando un videojuego. Mientras que la abuela se pone a tejer y disfruta de la compañía de su nieto, Sang-woo solamente hace berrinches y se la pasa molestando. El niño que tiene 9 años y aún su cerebro es voluble para terminar de formarse y, como digo, darse cuenta de las dos caras de la moneda, Eh, pasa que si este niño no hubiese tenido esa experiencia con su abuela, simplemente no se daría cuenta de la real importancia de la vida y si hubiera crecido en ese concepto hueco, y lo peor del meollo es que es una cadena en reacción que heredará la misma ausencia de valores a sus hijos y así sucesivamente. Por lo que yo creo firmemente en que la solución de los problemas actuales está 100% basada en la educación desde pequeños. Si abrimos nuestros ojos y mente en lo que estamos viviendo actualmente, de lo que nos hemos dado cuenta en clase, del sinfín de hoy en día, de problemáticas que enfrentamos, y comenzamos a actuar y a fomentar nuestros valores, podremos ir haciendo cambios para bien en la sociedad y hacer una cultura sana. Pero bien, ahora vamos a analizar la tercera película, que es El hijo de Bush, una película norteamericana que entraña una sátira de la biografía de George W. Bush, tocando el tema cultural de Estados Unidos de América, al igual que la película Nacido el 4 de julio. Se denota la importancia que tiene este país manejando el tema de nacionalización, su casamiento con su país al ser patrióticos, el tema de la agenda internacional que es la seguridad,
y los discursos geopolíticos que demuestran que tienen el deber de ser el país número uno y líder, tomando el control de otros países a través de sus estrategias de amenaza y guerra, pues esa parece ser la única solución. El hijo de Bush narra la preparación de la guerra contra Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein. Hay que mucho decir de esta película, pues la manera en que escala este presidente para ocupar el puesto más importante del mundo, en tremendo tiempo que le tocó manejar esta cuestión tan importante, que ha marcado a Estados Unidos de América para continuar con su hegemonía a pesar del Memorial 11. El guionista maneja en la película un realismo mágico que desea impregnar una crítica y retrato del ser humano, más no del mandatario estadounidense. El director muestra a Bush como un aficionado a la bebida, busca pleitos, iluso e inseguro. La pregunta es, ¿cómo una persona puede llegar de este perfil, puede llegar a ocupar dicho puesto y a tener tanta responsabilidad en sus manos? W. Bush es una persona que residió en Texas en su crecimiento hasta la edad adulta. Fue una persona algo problemática para su padre, su perfil y su carácter se parece más a la de su madre. Estudió para demostrarle a su padre de lo que era capaz y ese es el complejo que W. Bush presenta. Por eso llega a la presidencia de Estados Unidos de América, para demostrarle a su padre cómo debía actuar y de lo que era capaz, ya que su padre también estuvo en el poder, pero por preocupaciones económicas pierde las elecciones contra Bill Clinton. Padre Bush ya contaba con su propia compañía de petróleo. En esta compañía laboró por un rato hijo Bush, aunque finalmente se queda con la compañía. Sin embargo, hijo Bush se interesó más por ser manager del equipo de béisbol Texas Rangers y la manera ponía, en cómo dirigía el equipo de béisbol. Los mismos principios los llevaba en la puesta en práctica durante su mandato en la presidencia. Considero que fue una persona certera y que su seguridad que después desarrolló junto con el equipo de la presidencia logró sus objetivos que tenía y poner de nuevo a Estados Unidos de América en alto. Este tipo de personas se desprenden un poco o demasiado de lo que son los valores universales para poder alcanzar sus metas, atacar, mandar bombas a otro país. Esas decisiones que realmente también tienen una gran responsabilidad. Cuando no controlan su vida personal, generalmente se responsabilizan más con asuntos que enmarcan a más gentes. Así pues, W. Bush dejó huella bien vista para los norteamericanos. Divagaría mucho si analizamos a detalle cada asunto que se enmarca en la película, pero en resumen, es un presidente que tiene la cultura dominante del mundo y la que hoy en día nos está rigiendo. Ellos son los que ponen las reglas y el juego y quienes dirigen al mundo. Si el mundo hoy está más de cabeza que en la historia pasada, es porque nosotros, países tercermundistas, no sabemos defendernos y entramos en el juego para vivir en un mundo ciego que aparentemente está bien. Vamos con el análisis de la última película, nacido el 4 de julio, la cual demuestra la situación a través de la vida de solamente un soldado, la problemática que se dio en Estados Unidos de América en los 70s. El discurso geopolítico que Kennedy transmite por televisión impregna en la vida de este soldado para tomar la decisión de ir a la guerra de Vietnam y luchar contra el comunismo. Y es que los estadounidenses ya tenían en ese tiempo vendida la idea de dar hasta su propia vida por su país, ese casamiento con su patria que mencioné. Es lo que ha hecho ser también la gran nación del mundo, educados para morir por sus ideales, aunque esa guerra fue un acontecimiento lleno de intereses e ideas erróneas de los grandes políticos vendidas a su propia gente. No hay moral cuando se trata de alcanzar esas metas y llegar a estar en la cima. En esa guerra
Hubo miles de muertos inocentes, como se ve en la película cuando el soldado mata por equivocación a su propio compañero y cuando sale mal la estrategia de ataque del pelotón y matan a una familia que no era el objetivo. Simplemente el gobierno dirige y dice qué hacer, educa e impone su ideología que se debe seguir. Las demás consecuencias, si no representan daños perjudiciales para ellos, no se hace nada al respecto. En la película se aprecia, por ejemplo, las condiciones en las que tienen al soldado en el hospital después de que es herido. Y como ya no es un activo para el gobierno estadounidense y no le traerá remuneraciones ni beneficios, pues ya no invierten en la salud de esa persona y los dejan en esas condiciones de vida. Sin embargo, sí venden la idea de que se hicieron responsables por la salud de este soldado, tanto así de que el soldado, aún a pesar, no dimensiona en qué condiciones está y él se sigue sintiendo de alguna manera bien y que ha cumplido con los objetivos de su país y que lleva puesta los ideales de su propio país. Por eso el surgimiento de los hippies. La gente que se da cuenta de la muerte de personas empieza a pedir la paz, una rebelión contra el propio actuar del gobierno norteamericano y las autoridades. ¿Cómo responden? ¿Saqueándolos y golpeándolos? Es un tanto similar al movimiento nazi, establecimiento de objetivos por la lucha de la hegemonía, usar las fuerzas militares y una vez obtenida la victoria, la agenda internacional se modifica y queda en la cúspide quien más muertes causó. Una pregunta sería, ¿de qué sirve una ONU si los Estados Unidos, sí, ellos son los mandatarios de miles de crímenes y los dueños o los que después son responsables del surgimiento de organizaciones como la ONU para mantener un supuesto control en el que también están basados de acuerdo a sus intereses de ellos? Así que esta es la cultura norteamericana. En esta película, nacida el 4 de julio, vemos el hard power que se manejó y ahora en lo que estamos inmersos es en el soft power con su venta de ideas e imposición de empresas multinacionales y llegan a afectar de manera que no nos percatamos como en la vida de Sang-woo en la película Todos los caminos llevan a casa. Con esto concluyo transmitiendo mi idea central, que la problemática principal de lo que acabamos de analizar en las 4 películas radica en los valores universales y en la educación. Queremos un mundo mejor, hay que enseñar a tener valores y ética y regir nuestra vida de acuerdo a esto. Es la mejor herencia que le podríamos dejar a nuestras futuras generaciones para formar una cultura global que enmiende todos los errores de cada una y no repetir las mismas historias ni planear más estrategias que nos pongan en un mundo peor. Deseamos bienestar social y común. Abramos los ojos en el mundo en que vivimos y actuemos, como digo, con esos valores universales. Si no podemos guiarnos con la religión ni con un gobierno y hacer las cosas bien, lo que sigue es basarnos en estos lineamientos o que esas entidades se basen realmente por los valores universales o hacer toda una conglomeración de esto y tener como enfoque central nuestros valores. Así concluye y con esto me despido. Gracias.